bienvenido a esta nueva clase. La semana pasada ya hicimos lo que fue el patrón para conseguir esta blusa. Si no lo tienes todavía, ve corriendo a tu bandeja de entrada de tu correo de la semana pasada y ponte con el patrón, porque es lo que necesitamos para comenzar a hacer la confección de nuestra blusa. Espero que te guste porque aquí hay mucho tela que coser. Los materiales que vamos a necesitar van a ser los patrones que hemos construido con el margen de costura ya incluido, y después, en cuanto a tejido y materiales, vamos a necesitar el tejido con el cual vamos a hacer nuestro proyecto. Yo en este caso voy a utilizar una muselina, bies estrecho del tono y también goma elástica estrecha. Es todo lo que vamos a necesitar y a partir de aquí vamos a empezar. Para sacar la pieza que necesitamos, vamos a extender el tejido encarando el derecho con el derecho del tejido, llevando ambos orillos del tejido hacia un extremo y quedando el doble del tejido en el otro. Vamos a colocar primero nuestras piezas que corresponden a las partes del cuerpo. En el doble del tejido vamos a colocar la pieza de la espalda, y la pieza del delantero, que necesitamos dos piezas, lo colocamos teniendo en cuenta el sentido de hilo que quede totalmente paralelo al orillo. Intenta no ajustarlo totalmente al orillo porque vamos a necesitar sacar unas tiras, y para aprovechar y saber identificar el sentido de hilo de esas tiras, pues vamos a dejar libre lo que es este espacio que corresponde cerca de lo que es el sentido de hilo. Ahora, justamente debajo vamos a colocar la pieza de la manga teniendo en cuenta el sentido de hilo. Aquí yo en la parte superior he aprovechado y he puesto la tira que se va a encontrar en el cruce, para aprovechar también este pedacito de tejido, aunque lo haya puesto a contrahilo, pero no pasa nada esa pieza. Pues fíjalo con alfileres y vamos a cortar. Una vez que tengamos ya todas nuestras piezas cortadas, vamos a empezar a preparar las marquitas de patronaje. Para ello vamos a empezar mismo con la pieza de la espalda y vamos a dar un piquete muy chiquitito para marcar el centro hilo de la espalda, y con el rotulador mágico vamos a hacer una marca para identificar cuál es el revés del tejido. Al ser un tejido en blanco, pues no se sabe muy bien después, y tiene la misma textura la muselina por delante y por detrás, para marcar así el revés del tejido. Hacemos lo mismo con el patrón del delantero, una marquita en el revés del tejido, y después tenemos también marcado dónde irían los puntos de los botones. En ese caso, pues lo que podemos hacer es marcarlo con un alfiler, y ahora ese alfiler levantamos un poquito el patrón y marcamos dónde iría colocado los botones. Hago también igual y hago una crucecita para marcar la posición de los botones. Y retiramos también la pieza del delantero. Ahora vamos a pasar a lo que son las mangas. En las mangas vamos a hacer también la misma marquita para identificar el derecho y el revés, y justamente también donde tenemos el centro de la manga que se une, vamos a marcar el fin de este y vamos a hacer una marquita en los dos lados, tanto en las dos piezas. Allí nos va a indicar dónde va a terminar lo que sería el fin de esta pinza, que después vamos a tenerlo que coser como si fuese una pinza. Una vez que tengamos ya todas estas marquitas, vamos a señalar también la pieza que corresponde. Voy a poner una E en la espalda y una D en el derecho. Y vamos a quitar todos los patrones y los conservamos. Una vez que hayamos quitado todos los patrones de nuestra pieza, vamos a remallar cada una de nuestras piezas para así poder continuar. Una vez que tengamos ya remalladas todas las piezas, vamos a colocar la pieza de la espalda con el derecho hacia nosotros. Y vamos a colocar ambos delanteros, uno en cada lado, encarando derecho del delantero con el derecho de la espalda. Y vamos a unir a estas piezas por los costados, tanto de un lado como en otro. Lo pillamos con alfileres y le damos un pespunte por margen de costura que le habíamos dado. Ahora vamos a coger la pieza de la manga. Tenemos el derecho mirando hacia nosotros y vamos a encarar ambos extremos de la manga, que nos debe de casar perfectamente
y lo doblamos justamente por la mitad. Una vez doblado por la mitad, vamos a fijar con alfileres todo lo que es el costado de la manga y le vamos a dar un pespunte por margen de costura de 1 centímetro. Y en la parte también de arriba, de la parte de la copa, vamos a cerrarlo. Desde el principio donde unimos el delantero con la espalda, vamos uniéndolo, dando la formita de curva, hasta llegar a la marquita que nosotros marcamos como el fin de la pinza de la manga. Y le vamos dando una parte curvada y en disminución hasta esa parte que hemos marcado como el fin de pinza. Tenemos que hacer esta formita en la manga, en la curvita de la manga. Pues vamos a darle un pespunte a todo lo que anteriormente te he comentado y ahora seguimos. Ya tengo unido la pieza del delantero con la espalda y tengo mirando hacia afuera lo que es el derecho del tejido. Vamos a coger ahora y vamos a unir lo que son las mangas al cuerpo. Para ello vamos a coger la manga. Vamos a mirar cuál es la parte del derecho de la espalda y del delantero. En este caso, esta sería la manga del lado derecho. Para empezar a colocarla, vamos a situar lo que es la costura del costado del cuerpo, enfrentándolo también con la costura de la manga. Para ello, ya sabemos, siempre con la costura en abierto, vamos a encarar derecho del tejido con el derecho también del tejido de la manga. Y a partir de este punto, que son la costura, vamos ya a unirlo con la parte de la manga al cuerpo. Lo vamos cogiendo con alfileres y los recorridos deben de casar. Y ahora a partir de la costura hacia la parte de la espalda hacemos igual. Una vez que lo tengamos ya unido con alfileres, lo vamos a coser dándole un pespunte. Y eso mismo lo vamos a hacer en ambos lados. Ya tenemos unido la manga al cuerpo. Vamos a empezar a preparar lo que son la parte del cruce. La parte de los botones va a ser unos ojales, le vamos a poner exteriores para que quede el cruce. No lleva un cruce como tal en el centro de hilo, sino que vamos a poner el botón y se va a quedar justamente a ras del centro hilo. Para que no se nos abra y se nos vea en la parte interior, con la tapeta que teníamos hecha, vamos a doblarla encarando derecho con el derecho y la cerramos por los extremos de abajo y de arriba. Al darle la vuelta ya hemos creado una tapeta que la vamos a colocar para que no se vea la abertura desde fuera. Pues la tenemos reservada y vamos a hacer lo que son los ojales. En la otra tapeta, como hemos sacado dos, la vamos a cortar justamente por la mitad y vamos a doblar 1 centímetro o un poquito menos hacia adentro, el otro lateral otro poquito hacia adentro y ahora esas dos partes que hemos doblado la unimos y la doblamos hacia adentro para crear de esta forma una tira con una medida aproximadamente de unos 7 milímetros y la vamos a cerrar cosiendo por el extremo con la máquina. De allí he sacado yo 4 tiras. Esa misma tira la he dividido entre 4 y cada una de ellas la estoy colocando en la marquita que habíamos hecho anteriormente para indicar dónde van los botones y los ojales. Le estoy colocando la parte del ojal como tal, mirando hacia adentro. Y ahora vamos a coger la parte, una tira de 10 que tenga la misma largura que el centro hilo y vamos a abrir este bies. El bies lo colocamos encarando el derecho del bies con el derecho también del tejido. Y vamos a ir uniéndolo justamente por donde tiene la marca de planchado el bies. Lo vamos a ir colocando en abierto y lo vamos situando por margen de costura
de 1 centímetro. Cuando lleguemos a uno de los ojales, lo que se tiene que quedar justamente entre lo que es el bies, el ojal y la parte del delantero. Es como una especie de sándwich lo que vamos a hacer con él. Pues desde arriba lo vamos a unir hasta abajo del todo. Una vez que lo tenga fijado con alfileres, pues le vamos a unir y dando un pespunte. Ya tenemos unido lo que es el bies a la parte central del delantero. Vamos a recortar la parte del ojal que sobresalga un poquito del bies, si es tu caso, si no, pues no hace falta que lo hagas. Ahora, una vez ya que lo tengamos ya cortado, lo que vamos a hacer es doblar el bies hacia adentro y colocamos ocultando lo que es el margen de costura con la mitad del bies. Sería esta parte. Y ahora es como cerrar el bies justamente en la mitad. Pero lo que queremos hacer es que no se quede visible. Por lo tanto, tenemos que doblarlo hacia adentro y lo vamos a pillar con alfileres porque va a ser por ahí por donde lo vamos a coser. Esta parte sería la exterior, la externa, y esta parte sería la interior, donde se va a ver el bies solamente por dentro, no por fuera. Pero lo vamos a hacer por todo el delantero. Ya tenemos uno de los laterales del delantero ya cosido lo que es y aseado la parte del cruce con el bies. Ahora vamos a asear el otro extremo. Vamos a colocar lo que es la tapeta que vaya desde la marquita que nosotros hemos marcado donde irían los ojales o el botón en el otro extremo. Lo vamos a coger con alfileres por margen de costura de 1 centímetro y debe de coincidir también con la otra parte superior con el otro punto. Y lo vamos a colocar también por margen de costura de 1 centímetro. Si colocamos los alfileres de esta manera va a ser mucho más fácil a la hora de la costura, puesto que podemos coser por encima y no tenemos el problema de que se pueda partir el alfiler o la aguja de la máquina. Ahora vamos a colocar el bies por encima, tal como anteriormente lo habíamos hecho también en el otro delantero. Cogemos el bies, lo colocamos como hemos hecho anteriormente, para después doblarlo y se nos queda la tapeta que nos va a ocultar cuando nosotros coloquemos una pieza confrontado con la otra y coloquemos también allí lo que sería el botón. Pues vamos a asearlo igual que hemos hecho anteriormente con el bies en la parte del delantero. Ya tenemos ambos extremos del centro delantero aseados con el bies. En uno le hemos incorporado lo que son los ojales y otro en una tapeta para que no se claree cuando tengamos los botones, y más como va justamente la pieza al centro del hilo, pero no le hemos incorporado el doblez del cruce, pues así lo hacemos con la tapeta. Es otra forma diferente de poder hacer también lo que son los cruces o la abertura. Vamos ahora a irnos a la parte del cuello. En la parte del cuello le vamos a poner un cordón para que también podamos un poquito fruncir y de esa forma también nos sirve como de aseo. Vamos a coger una tira del tejido de la blusa y con un ancho de 6 centímetros. El largo de la tira tiene que ser más largo que el escote, pero en principio no te preocupes, sino hazlo de un largo que sea bastante larguito. Vamos a colocar lo que es la tira confrontando lo que es el derecho del tejido con el derecho también de la tira. Y uno de los extremos de la tira vamos a introducir casi 1 centímetro hacia adentro. Lo vamos a fijar a un margen de costura de 1 centímetro. Y a partir de ese punto ya lo vamos haciendo coincidir con todo el alrededor del escote. Es importante cuando lleguemos a la parte de una costura, que esta costura siempre se quede en abierto. La costura siempre en abierto, cada vez que lleguemos a una de ellas. Pues lo hacemos igual hasta que llegue hacia el otro extremo. Y cuando lleguemos al otro extremo, cortamos y hacemos igual. Doblamos 1 centímetro
hacia adentro y hacemos coincidir hasta que quede a ras del centro también de lo que es el pie, del centro delantero de la parte del delantero. Y lo fijamos con un alfiler. Pues ya lo vamos a coser toda esta abertura por el centímetro de margen de costura. Ya lo tenemos unido a lo que es la parte del cuello. El siguiente paso va a ser doblar esta tira, que nos va a hacer como de carrilla a la misma vez de cuello. Pues doblamos esta un poquito menos del centímetro. Para que lo veáis bien. Esta sería la tira, doblamos un poquito menos del centímetro y esta lo que vamos a hacer es ocultar la costura que habíamos acabado de hacer. De esta manera se nos va a quedar como este carril por la parte del derecho, que después vamos a introducir un cordoncillo y así lo podemos fruncir. Pues vamos adelante a hacerlo por todo el recorrido de lo que sería el cuello. Pues ya que lo tenemos fijado con alfileres, le vamos a dar un pespunte muy al borde, que empecemos desde el principio y lleguemos hacia el otro extremo. Ya tenemos hecho el carril y el aseo del escote y vamos a pasar ahora a la parte del bajo. La parte del bajo le vamos a crear también un carril para colocar también otro cordoncillo por si lo queremos también rizar. Para ello, en este caso, en la parte del bajo, lo que vamos a hacer es un doblez que tenga de ancho los 2 centímetros de margen de costura que nosotros le habíamos dado. Tenemos que confirmar que ambos lados midan lo mismo y doblamos también la parte del bajo, teniendo en cuenta que después a la hora de montar uno con otro tenga la misma largura. Pues una vez ya que lo hayamos doblado por el margen de costura de 2 centímetros, le vamos a dar un pespunte muy pegadito a lo que es el remallado. Vamos a ir a la parte interior y vamos a hacer el doblez por el margen de costura de 2 centímetros por todo el bajo de lo que es la blusa, y el pespunte lo vamos a hacer muy pegadito aquí al remallado del bajo de nuestra prenda. Pues vamos adelante, fíjalo si quieres con alfileres, y le vamos a dar el pespunte para así crear lo que es el carril. A la hora de colocar el cordoncillo podemos comprar un cordón ya hecho o lo podemos hacer. Para ello vamos a sacar las tiras en el sentido de hilo del tejido que la habíamos dejado, uno de los extremos. Cortamos una tira larga que mida un poquito más de lo que sería la parte del escote y también del bajo. Y para ello yo en este caso lo he hecho la medida de 4 centímetros y con un par de milímetros. Doblamos 1 centímetro hacia adentro, doblamos otro centímetro hacia adentro y ahora llevamos mitad y mitad encarando ambos extremos. Y le vamos a dar un pespunte para que nos cierre ese carril. El resultado va a ser esto y vamos a hacer una tira que tenga mayor longitud que lo que sería la parte del escote y después también vamos a medir el largo que tiene todo el bajo y le vamos a dejar aproximadamente pues unos 5 o 10 centímetros por cada extremo de más para que después hacerle el nudo. Una vez que tengamos ya el carril de la parte del bajo y también ya tenemos el carril también de la parte superior, vamos a coger una de las tiras que va a ser el cordoncillo que vamos a introducir en la parte del cuello y vamos a empezar a introducirlo desde un extremo. Si no tiene la aguja para introducir goma y elástico, pues lo puede utilizar como un imperdible.
Una vez que lo saques ya por el otro extremo, lo que vamos a hacer es hacerle un par de nudos al extremo del lazo de la cuerda para que no se meta hacia adentro. Y hacemos lo mismo también en la parte de aquí del bajo. Y lo sacamos por el otro extremo. Hacemos igual y le hacemos un nudo antes que se introduzca hacia adentro. Y le das al largo de la lazada el algo que tú desees o la medida que tú quieras. Vamos a pasar a la parte de las mangas. En las mangas lo podemos dejar la manga tal cual, así, con un dobladillo y ya está. Y así ya se queda aseada. O le podemos dar o introducir en el mismo dobladillo una goma elástica. Si le quieres hacer un dobladillo, dobla 1 centímetro y le hace y le da un pespunte justamente por donde tiene remallado. ¿Que quiere introducirle lo que es la goma? Vamos a doblar el doblez medio centímetro y ahora 1 centímetro. Y lo cerramos. Y así hacemos como un carril en la parte interna. Pues doblamos medio centímetro y después 1 centímetro hacia adentro. Y hacemos de esa manera un carril por toda la boca. Ya tengo el carril hecho en la boca manga de la manga. Vamos a coger la goma elástica, que sea estrechita, que no sea tampoco muy ancha. Recuerda que lo puedes hacer también esto mismo con imperdible. Hemos hecho el carril, pero le hemos dejado una pequeña abertura sin coser, base por la cual vamos a introducir lo que es la goma hasta sacarla por el otro punto. Te recomiendo que uno de los extremos que se queda afuera lo cojas con alfiler para que al tirar pues no se vaya por el otro extremo. Ya he sacado la goma por el otro extremo y ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar los dos extremos y le vamos a dar una puntada con la máquina de coser, o si quieres o prefieres hacerlo a mano, para unir los dos extremos de la goma y que no se descose. Una vez que le hayamos dado varios pespuntes, lo que vamos a hacer es cerrar ya todo el carril de la boca manga. De esta manera ya tenemos terminado la blusa. Lo único que faltaría es colocarle lo que son los botones donde tenemos los ojales, pues en cada ojal le vamos a colocar un botón. Ya hemos llegado al final de esta clase, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido nuevas técnicas de costura y las puedas aplicar a futuros proyectos de costura. Quiero darte las gracias por llegar hasta aquí, porque aquí ya me despido, porque hemos llegado ya al final de lo que es el campo de patronaje y costura. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido mucho, que guardes todos los correos porque son videoclases que yo he preparado solamente para ti. Pero muy atenta porque te seguiré enviando diferentes tipos de tips de costura, de patronaje que segurísimo que te serán de gran utilidad. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y por ayudarme a que mi proyecto poquito a poco se haga realidad, que no es otro que compartir todo lo que yo sé, lo que he aprendido por mí misma contigo. Pero esto no se acaba aquí, esto no es un adiós, es simplemente un hasta luego. Este campus se ha terminado porque tiene que llegar a su final,
pero allí estaré en tu bandeja de entrada porque te seguiré enviando muchos tips de costura, de patronaje, que sé que te interesa. Todo lo que yo voy confeccionando porque yo, ya sabes, solo hago mi ropa por mí misma y lo voy a compartir contigo. Muy atenta a tu bandeja de entrada, ya sabes, a las 8:30 de la mañana nos vemos.